reyes y sacerdotes para Dios, dice, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Este texto describe ese estatus espiritual que el creyente tiene, hermanos, que Dios ha hecho reyes y sacerdotes, pero en esta ocasión tocaremos ese tema exclusivo nada más, reyes. Y es una adjudicación que nos da Dios Padre por medio de su Hijo, Jesucristo, de poder reinar juntamente con Él. Entonces, algunos comentaristas enseñan que lo que se dice en este texto es que somos un sacerdote o sacerdotes al servicio de una realeza, pero hay dos títulos adjudicados al Señor, que son, aparte de muchos otros títulos, pero Él es un rey y también es sacerdote. Entonces, en nosotros como creyentes en Cristo, que es el Mesías, lo hemos tomado como un rey. Muchos preguntarán, pero no está reinando en nuestro corazón. Aquellos que han creído en Jesús como Señor, está reinando en su corazón. Entonces es un reino espiritual. También está oficiando ese sacerdocio eterno, hermanos, que se está dando. Y el Señor le dijo a Pedro que si no se dejaba limpiar, no iba a formar parte de su reino. Entonces es necesario, hemos visto esa limpieza para que entendamos nosotros de limpiarnos el día a día, pues, para poder ser parte de ese reino que tendrá. Ahora, ¿cuándo será ese reino? Hoy nosotros lo estamos viendo como un reino espiritual, hermanos, pero también será un reino literal, un reino físico. Y ese reino físico será literalmente en la segunda venida. Nosotros tocamos ese reino. Hermanos, les voy a pedir por favor, no sé si los hombres se pueden quitar por respeto a la palabra. Y ese reino va a tener va a abarcar, hermanos, todas las naciones. Va a abarcar todas las naciones. Nosotros leíamos que en esa segunda venida aparecerá con todos sus santos para gobernar. Y esa aparición va a venir y Él va a empezar a reinar con vara de hierro a todas las naciones. Muy parecido lo que va a ser el reinado de los creyentes juntamente con su Señor. Es muy parecido al virreinato. Nosotros, no sé si han escuchado acerca del virreinato de España, que cuando vino y entre comillas descubrió, pero ya existía América, los encontró, ¿verdad? Entonces estableció una forma de gobierno, y es esa forma de cómo podían tener ese imperio de España aquí, y entonces reinaban, pero era esa extensión de gobierno que tenía España. Entonces eran territorios que se adjudicaban y ellos reinaban ahí. Entonces así será, hermanos. Yo no sé qué territorio le va a tocar a usted, ¿verdad? Pero eso será también conforme a la obediencia que tuvo hoy, conforme a esa limpieza que ha tenido, hermanos. Con solamente ser salvos, hermanos, es un gran galardón, hermanos. Pero el Señor no solamente se conforma con eso, y es que cada parte de la obediencia en Cristo que nosotros hemos tenido, ese galardón tiene que ver con su apariencia o lo que Él va a hacer. Mire que Él es rey y nosotros también vamos a reinar juntamente con Él. El perderse ese galardón, hermanos, va a ser algo tremendo, hermano. Él es sacerdote y nosotros, al parecernos con Él en obediencia, también hacemos la función de sacerdotes. Ahora, es muy diferente lo que es un rey y un sacerdote. Un rey no le dice, por favor. Un rey le da la palabra y se hace. Si no se hace, va a tener consecuencias, ¿verdad? Entonces, un sacerdote es un intercesor. Un sacerdote piensa y le dice, Señor, hoy nosotros fungimos como sacerdotes. Ten misericordia.
no vino hoy, pero va a venir el próximo viernes. Ten misericordia. Y empezamos nosotros, ¿verdad? Pero cuando se nos dé la oportunidad de gobernar juntamente con Él, la Escritura dice que nosotros vamos a juzgar hasta los ángeles, hermanos. Aquellos ángeles que dejaron y deshonraron sus cuerpos. Entonces vamos a juzgarlos. El apóstol Pablo da una revelación de ese misterio y se le habla, le dice: ustedes, iglesia de Corintio, ustedes no deben de llevar sus asuntos a los juzgados, porque los hermanos allá acusándose unos con otros. Dice: ustedes, Dios les ha dado sabiduría para poder juzgar los asuntos entre ustedes. Entonces, miramos que hay diferencias entre ser rey y ser lo que es sacerdote. La condición de rey implica tener un poder, una autoridad, pero también, hermanos, implica tener una responsabilidad. Nosotros debemos de entender que es una autoridad delegada. Por ahí platicábamos con nuestros hermanos, algunos virreinatos de aquí, de las colonias que estaban aquí, se les olvidaba que servían a un rey y que debían obediencia a ese rey. Siempre iban a venir de allá emisarios para saber si estaba gobernando de acuerdo a la justicia. Y nosotros vamos a gobernar de acuerdo a la justicia de Él, no a la justicia nuestra, hermanos. Y vamos a ser esos que van a gobernar conforme, hermanos, a su administración del cielo, conforme a sus costumbres divinas, no conforme a costumbres terrenales. Usted, yo no sé si le ha pasado tal vez en un trabajo cuando le dan la batuta y tal vez usted es diligente, hermanos. Tal vez la persona llega temprano, tal vez la persona no pierde el tiempo y está pensando en qué hacer cuando ya está haciendo una cosa, está pensando en qué hacer otra. Y lo ponen. Entonces, usted va a administrar conforme a esa capacidad que tiene. Pero aquellos que llegan tarde, ¿usted cree que se van a alegrar? No, hermanos. Por eso el Señor dice que con vara de hierro va a regir, y también lo que es el pueblo. Y muchos pueblos se van a oponer. Así que el rey, y como reyes, debemos de saber de que tenemos esa responsabilidad, hermanos, de tener y de ir practicando esas responsabilidades. Dice Efesios 4:14, hermanos. Me dicen amén si lo tienen. Como reyes que Dios nos ha hecho, debemos de ejercer esas responsabilidades. ¿Y en quién las vamos a ejercer, hermanos? En mi vecino. Hermanos, la debemos de ejercer primeramente en nosotros. Así que si queremos reinar con Cristo allá en el milenio, que es un reinado milenial, primeramente vamos a tener que aprender a gobernar, a reinar nuestra alma, a reinar nuestra vida, a tener una responsabilidad en nuestra vida y a no tener a perder esas batallas con esas inclinaciones que muchas veces podemos tener con el pecado. Dice Efesios 4:14 en esta versión: así dejaremos de ser como niños que cambian de creencias cada vez que alguien les dice algo diferente, o logra astutamente con sus mentiras que parezcan verdades. Y es que cuando entendemos que realmente Cristo gobierna o tiene esa autoridad de rey en nuestra vida, nos damos cuenta, hermanos, de la responsabilidad que tenemos cuando decimos que hemos sido libertados por Cristo. Porque alguien que ha sido libertado por Cristo no me puede decir que ha sido libertado para seguir pecando y abusar de la gracia. Hermanos, hay en los reyes de Israel muchos ejemplos. Y alguien que podría decirse aquí y todavía dice: pero yo, un rey, dice. Dios escogió lo más vil, hermano, menospreciado. Miremos al rey Saúl. El rey Saúl no quería ser rey. Ahí andaba buscando una mulita que se le perdió.
y el Señor lo designa como rey. Lo tremendo de todo es que después de que lo designa como ser rey, no quiere dejar de ser rey, hermano. El orgullo y la soberbia lo infló. Y Dios ya había destinado a otro. Y mire de dónde lo sacó. De atrás, de las ovejitas. Cuando va a llamar al profeta con la familia, el padre y la madre, le traen los mejores. Sus hijos que estaban en el ejército, los primeros. Y se le olvidó a Davidcito. Allá estaba, se le había olvidado. Y de allá lo trae el Señor. Entonces, para empezarlo a preparar para ser un rey, David tuvo que pasar un proceso en la vida de él para aprender a reinar en la vida. Así que nosotros debemos de aprender, de pasar ese proceso para poder reinar juntamente con Cristo. ¿Cuál proceso? El de reinar esta alma, hermanos, que a veces es un poco abusivo, hermanos. Un reinado, hermanos, tiene que ver muchas veces con dirigir, con guiar. Y hay un ejemplo muy bonito que es el ejemplo de Josías. Un rey, hermanos, que aprendió a reinar desde muy pequeño. Y este ejemplo nos da mucho a enseñar, porque me podría decir, pero Josías tenía 8 años cuando empezó a reinar sobre Israel. 8 años. Esto enseña cómo el nuevo convertido puede aprender a dominar su alma, hermanos, para que su alma ya no sea sucumbida o secuestrada por los enemigos. La Escritura enseña que las puertas del Hades no van a prevalecer contra el reinado de la iglesia, no van a poder prevalecer. Esto es que, mire, como que el Señor viene y conquista los territorios y lo pone a uno a las puertas ahí del Hades, hermano. Híjole, Dios, no, ya está aquí uno de esos. Y se llena con tanto temor uno y está a las puertas. Y la Escritura dice que las puertas no van a prevalecer, porque el Señor nos ha dado esa autoridad en el nombre de Jesús. Siempre cuando el reino de Dios se está extendiendo, hermanos, existe eso espiritual que se puede llegar a mover. Nosotros lo miramos allá en mi país, cuando empezó un mover tremendo y empezaron a haber conversiones. Ese es el reino de Dios. Aquel que bebía deja de beber, aquel que robaba deja de robar, aquel hermano que era una persona irresponsable empieza a aprender a ser responsable, empieza a dominar su alma. Y entonces nosotros empezamos a ver también cómo las tinieblas se levantaban. Empezamos a ver muertes, empezábamos a ver jóvenes que su madre o su padre se levantaban en batalla contra ellos y los sacaban de las casas. Empezábamos a ver esas cosas. Eso, hermanos, nos enseña a nosotros, hermanos, de que el reino de los cielos sufre violencia y los valientes lo arrebatan. No es algo que se mantenga estático. Josías es la representación del reinado de un creyente, de cómo debe de gobernar su vida, cómo debe de gobernar su alma. Es la firme convicción de un creyente cuando declara y confiesa a Cristo como Señor y Salvador. Es la firme convicción y el deseo de establecer el reino de Dios y su justicia en su vida, para después establecerlo en su familia y después. Josías es un rey que se caracterizó por seguir los caminos, hermanos, de David, porque su figura únicamente que tenía era de un padre que murió a temprano reinado, y de su abuelo que fue un perverso que después se arrepintió, pero él no quería agarrar esas figuras. Él quería agarrar la figura más noble en Israel, de aquel rey que se decía que, mire el apodito que tenían de David,
el dulce cantor de Israel. Hermanos, yo no sé con qué pronombre quiere que lo recuerden a usted como un rey aquí en la tierra. Por ahí decían Salomón el sabio, que se volvió insensato. Un hombre sabio, hermano. Por ahí le decían a uno que le decían Sedequías el tonto. A este Josías le pusieron el nombre Josías el grande. Hermano, qué bonito. Josías, el nombre es como una fundición, es como algo fuerte, algo que no se mueve, es como fundado por Dios. Eso es lo que significa el nombre Josías. Que nuestra fe sea así, hermanos, fundamentada en Cristo, que no se mueva, que no seamos como niños que nos digan, hey, ya viste que eso de la Trinidad es mentira. Jesús es el mismo que el Padre, que el Hijo y que el Espíritu Santo. Es que te han enrollado la cabeza, eso es mentira. Ah, sí, ¿verdad? Y como nunca ha estado fundado en la fe, vuelve a bautizarse, hermano. Lo bautizaron el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y después cree eso que es mentira y confiesa a otro Jesús. Hermanos, qué tremendo. Y de ahí va y le dice, pero es que hay una riqueza más profunda que esa. Y Yeshua HaMashiach empieza a hablar en hebreo, hermano, y empieza a interpretar que todas las escrituras del Nuevo Testamento son inválidas porque Cristo es judío. Y empiezan a decir, no, que estaba errado el apóstol Pablo. Y a cuestionar todas las escrituras. Y después terminan diciendo de que Jesús nada más era un profeta, nada más. No es el Mesías, no es el Cristo, hermanos. Así que nuestra fe como reyes, hermanos, que hemos creído en el Rey de Reyes y Señor de Señores, debe de estar fundada en esa roca que no se mueve. Amén. Dice 2 de Crónicas 34:1. Estudiando un poco acerca de ese reinado de Josías, pero con la óptica de que podamos nosotros aprender cómo gobernar nuestra alma. Dice, Josías tenía solo 8 años cuando comenzó a reinar. Reinó 31 años en Jerusalén. Su reinado fue bueno, ya que hizo lo que le agrada al Señor, siguiendo así el buen ejemplo de su antepasado David. Hermanos, Josías tuvo que tomar la decisión. Un nuevo convertido se afronta con la realidad de que, hermanos, las amistades tienen que cambiar. Aquel que ha confesado a Jesús como Señor y Salvador y de repente se junta con los mismos hermanos que solo lo invitan allá, hey, llega a la casa y ya le silban, hey, vamos a dar una vuelta, ya tu mujer te manda, tienes miedo, hey, no pasa en la casa. No pasaba en la casa y tampoco pasa ahora que es creyente. Y también para damas, hermanos, hermanas, si son las mismas amistades, y allá les dicen Noti 6, o las que llevan la comunicación, las que son buenas para comunicar, o algún chisme en el pueblo, ahí en la ciudad, o en el barrio, pregúntenselo, y ese es el chisme y se maneja, hermanos. Nosotros no podemos tener esas mismas amistades, hermanos. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres, hermanos. Que nosotros debemos de entender eso, hermanos. Debemos de comprender que todas esas malas actitudes y esa forma de gobernar anterior que teníamos de nuestra alma era porque estábamos cautivos por un rey de las tinieblas, el príncipe de este mundo, dice la Escritura. Y ahora nosotros debemos de aprender a tener unas amistades diferentes, hermanos.
Mire, le cuento, hermano, yo en mi colegio, hermanos, y unas amistades, hermanos, que una vez dijo un amiguito, vamos a cambiar unos $100 ahí, me los mandaron a mi padrino de Estados Unidos, y nos vamos al Banco Central, hermanos, allá, mire, y nos vamos con el uniforme del colegio, hermanos, y nos presentamos a cambiarlo, ¿sí? Y la cajera viene y dice, sí, ustedes son especiales, no agarren mis, pónganse aquí a la par, y llama a seguridad, hermano, y nosotros quedamos congelados. Qué vergüenza, hermano, por andar con malas compañías. El perverso, hermano, se fue, hermano, ya quedó allá afuera y nos dejó ahí a nosotros pasando esa vergüenza, hermano, que era falso el billete de 100, hermano, y nos dijeron a nosotros, el de seguridad, no los meto presos, teníamos como 16 años, no los meto presos porque andan en el uniforme del colegio, váyanse y cambien esa compañía, porque nosotros le dijimos, allá está aquel, y se reía esa persona, hermano. Entonces aprendamos a tener buenas amistades, hermano, que nos lleven por lugares y que nos enseñen realmente a cómo gobernar, Señor, nuestra alma. Aprendamos también, hermanos, cómo nosotros y con nuestra alma aprendamos a decir no. ¿Cómo nos cuesta eso, verdad, hermano? ¿Cómo nos cuesta eso? Y nosotros deberíamos de aprender a decir no. Una de las ocasiones, hermanos, que uno con estas malas compañías se topa, es que uno debe ser sincero, hermano. Y el creyente empieza a batallar con decirle a las demás personas. Antes se ocultaba, podía ocultarse y decía su situación económica, oh no, yo estoy bien, no. Sí, vamos a gastar para aquí y para allá. Y tal vez venían amistades, hey vos, vamos para el mall. Y bajaba ya, ahora que es cristiano, puede decir no, o puede irse a gastar lo que no tiene, hermano. Debemos de aprender, hermano, a decir no, no puedo, no tengo. Pero como le da vergüenza. ¿Cuándo va a decidir que usted gobierne su alma? ¿O va a decidir que otro se la gobierne para mantenerlo esclavo a usted todavía? Toma una decisión. O usted gobierna su alma, o deja que aquel otro se la gobierne. Tenemos que tomar nosotros esa decisión, hermanos. No quiero que lo busque, solamente se lo voy a leer en una versión, me gustó. Dice Romanos 8:6. Una mente gobernada por la carne es muerte. Es decir, si nosotros no cambiamos nuestra mentalidad como reyes que Dios nos hizo, nos va a llevar a la muerte y a la destrucción. Nos va a llevar a eso lo que le pasó a Salomón. Salomón no podía decir no. Ay, Salomón, una más. Sí, verdad, decía Salomón, una más. Salomón, mira, ya vistes, quieres probar ese poder espiritual. Vete a buscar lo que es la magia y la hechicería ahí con los egipcios. Prueba. No podía decir que no. Y por ahí el rey sabio se hizo insensato, porque no pudo aprender a gobernar su alma. Yo le preguntaría a usted, ¿qué impide que usted sea rey? ¿Qué impide que usted tome control de su alma? Tengamos ese cuestionamiento, hermanos. ¿Qué impide que nosotros tomemos control de nuestra salud? ¿Qué impide? Porque todo eso es parte de que nosotros hemos sido reyes, hermano. Que entendamos que tenemos el poder, el control y el dominio que Dios nos ha dado ahora en Cristo Jesús, libertados, pero con una responsabilidad de que cada acción va a tener una consecuencia en nuestras vidas. Sí, Dios nos perdonó nuestros pecados, pero las consecuencias nos las borró. Todo lo que se siembra se cosecha.
Amárrense, hermanos, los pantalones. Porque Cristo no es el culpable de las consecuencias que nosotros vamos por una irresponsabilidad de no saber gobernar nuestra alma, primeramente. De no saber gobernar también, porque una persona que gobierna su alma va a gobernar, hermanos, su situación, su familia, su situación con los hijos. Eso es lo que aquí nos pide el Señor, hermanos. Porque con qué autoridad, con qué dominio y con qué poder vamos a aconsejar a nuestros hijos. Si el hijo lo ve, pero si ni te dominas a ti mismo, ¿qué me vienes a enseñar? Los hijos son astutos, inteligentes, hermanos. No crea que no piensen, sí piensan, hermanos. Y nos ven actuar, hermanos. Nos cachan en una irresponsabilidad de decirle algo y no cumplirlo. Nos van a recordar, hermano. Así que, hermanos, Josías a esa muy temprana edad comenzó a reinar. Aparte de que mire su herencia, su abuelo y su padre no tenían un gran ejemplo. Pero él no se cuestionó esas cosas. Ay, que mi mamá vieras. Ay, mi papá. No. Josías no vio a los 8 años todo lo que le faltaban muchas cosas. Y él no vio todas esas cosas. Vio todas esas cosas únicamente para decir, es necesario que yo ponga mis ojos en alguien. De todos los reyes los puso en David. Y es que David es la sombra, hermano, de lo que es Cristo. No hay otra sombra. Todos los reyes fallaron, inclusive David. Pero para sacar con pinzas así, digo yo, wow, antes de Josías está David. Y es como aquel pintor que esté haciendo un retrato, hermanos, de alguien. Pero aquí está la figura, pero se fija nada más en la sombra. ¿Usted cree que va a quedar bien? A lo que pueda, hermano. Puede dibujar la sombra. Pero usted, reina, tiene ese retrato de Jesucristo, no para poner los ojos en David, como lo puso Josías. Nosotros podemos poner los ojos en Cristo Jesús y fijarnos muy bien qué actitud tomó Cristo. ¿Qué actitud no tomó Cristo para no tomarla nosotros? Aquellos fariseos, hermanos, de la ley se creían los mejores del pueblo. ¿Quién como un fariseo? Y mucho más cuando decían, yo estudié a los pies de Gamaliel, de Giliel. Oh, no. Pero Jesucristo les dijo, ustedes no van a entrar al reino de los cielos si no creen que yo soy. Entonces, ellos pensaban que reinar en la vida venidera era por la justicia humana. Y no es así, hermano. Nosotros vamos a reinar por la justicia de Cristo imputada en nosotros y aprendiendo de Él a ser ese Señor en mansedumbre. Cada situación, hermanos, tiene su caso. Cada situación, hermanos, nosotros aprendemos de cada rey. Yo le diría, aprendamos, hermanos, a ser diligentes en lo que nosotros hagamos. El reinado debe tener un autocontrol y un dominio de sí mismo. Es decir, que debemos de gobernar nuestros pensamientos, nuestras emociones en sabiduría, porque podemos manejar nuestros pensamientos y nuestras emociones para el mal. Pero el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Así que debemos de aprenderlos a dominar nuestros pensamientos y nuestras emociones en temor de Dios. No de ser llevados fácilmente por las emociones y esos sentimientos, hermanos, para que podamos tomar buenas decisiones, para que podamos llevarlas a ese accionar, hermanos, en nuestra vida, en el hogar y en la iglesia. Aprender, hermanos, aprender. Hay un punto, hermanos,
Dos, como cuando Josías destruyó los altares. Cuando Josías destruyó esos altares, significa, hermanos, de que el creyente, cuando viene a conocer al Señor, debe saber de que debe destruir altares que tiene ahí en su alma. Hermanos, ¿cuáles altares, hermanos? Yo no tengo ningún altares. Hermanos, a veces hay creyentes que tienen al pastor en el altar ahí, hermano. No le pueden decir que el pastor predicó mal, hermano, porque se enojan. No, hermano, la gran cantidad de veces, hermano. No pueden decir de que habló algo en contra de las Escrituras, porque se enojan, hermano. Y entonces idolatran lo que es al pastor. A mí me tocó una vez, hermano, una situación de que tuve que, hermanos, decirle, ponerle un límite, porque a veces esos pichingos, como decimos nosotros allá, decía el pastor, o tiene esos pastores con canillas de alambre, se zafan y se van caminando, hermano, y traspasan los límites, y llegó a la casa a querer gobernar ahí, a querer tener autoridad. Entonces le dije yo, perdón, pero usted no tiene autoridad aquí, aquí la tengo yo, le dije. Entonces, hermanos, usted debe saber de que usted tiene autoridad, hermano. El pastor la puede tener acá en la iglesia, hermano, y eso no es en todo, hermano, porque somos un cuerpo, hermano. Hay cosas que sí, hay cosas que no, con respecto a lo que es la palabra, pero somos un cuerpo. Entonces, ¿sabe qué? Cuando usted no derribe ese altar, Dios va a derribar ese altar. Todos los altares los va a derribar. ¿Sabe lo tremendo? Que así como cae el altar, así caen los que lo adoran, juntamente con él. Porque cuando se habla de Josías, que Josías empezó a derribar los altares, hermanos, también se fueron juntamente con ellos todos los que lo adoraban. Así que, hermanos, derribemos mejor como reyes nosotros los altares que podamos tener en nuestro corazón. Hay algunos jóvenes que quieren ir a predicar a China, a África, quieren ser misioneros, hermanos, pero no han pedido gobernar su alma. Hace poco salieron ahí unos en la calle, hermano, lo hacemos por nuestros padres, dicen. Hermanos, si les cuesta arreglar la cama, hermano. No han podido gobernar su alma. No han soltado el cordón umbilical de la mamá, porque ya, hermanos, 18, 19, 20 años y todavía no se levantan de la cama para decir que les haga comida. Pero quieren conquistar las naciones para Cristo. Entonces deben, hermano, de voltar ese altar allí de mamita, porque todo lo que le puede decir su mamá muchas veces puede llegar incluso a ser contrario a lo que es la palabra. Puede llegar su hijo ahí y su mamita lo quiere ver todo el día ahí y le dice, ¿para dónde vas? ¿Para la iglesia? Ay, no, hijo, te vas a enfriar. Ay, sí, ¿verdad, mamá? Voy a acostarme ahí, está. Y se acurruca ahí y ya desobedeció lo que es la palabra. El tener un altar, hermanos, que no sea el de Dios, nos va a llevar a nosotros a desobedecer la palabra. Hombres, mujeres, hermanos, que tienen al esposo o a la esposa ahí de altar, y cuando ven al marido, hermanos, cansado, también no vayas. Recuerdo una vez, hermano, mi esposa que está aquí, eran situaciones, hermanos, que no teníamos para el pasaje, y me entró a mí un desánimo porque vi el bus así irse, hermano, y traté de tomarlo y no pude. Y digo, ya la predicación voy a llegar a decir amén. Y me acosté, hermano. Y me acuesto y me dice, y se va a dejar vencer por el diablo, me dice. Y me levanté y dije yo, no, ¿verdad? Me recordó que era rey, hermano. Entonces, hermano, esos son los tipos de ayudas que nosotros debemos de tener, tanto para esposos y cónyuges, hermano. De que mutuamente podamos nosotros reinar, hermanos. Porque si el enemigo mete el altar ahí de la mujer o el altar del hombre, corrompió el hogar. Va a haber allí, hermano, una situación donde Cristo no va a ser la cabeza, donde Cristo, hermano, no va a ser el rey de reyes. Va a haber otro altar. Así que, hermanos, botemos
esos altares. Dice 2 de Crónicas 34:3. Cuando tenía 16 años, en el año 8º de su reinado, comenzó a buscar al Dios de su antepasado David. 4 años más tarde comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los altares paganos y de las imágenes de la diosa Acera y de todos los ídolos que había en el país. Salió personalmente, dice, a supervisar la destrucción de los altares de Baal y de los ídolos, de las imágenes de la diosa de Acera. Todo lo redujo a polvo, dice, el cual derramó sobre las tumbas de los que habían ofrecido sacrificios. Miren, hermano. Así que, hermanos, en este punto derribemos esos altares, hermano, porque cuando el Señor los derribe, todos los idólatras irán con ellos abajo, hermanos. Un punto 3, hermanos, para que nosotros podamos tener ese aprendizaje de cómo gobernar, hermanos, nuestra alma. Josías restauró, hermanos, esa devoción en el templo, en su alma, el deseo de poder restaurar el corazón para Dios. Dice 2 de Crónicas 34:8. En el año 18 de su reinado, Josías, después de haber purificado el país y el templo, mandó a Safán, dice, de Azalías, dice, a Maseías, el alcalde de la ciudad, y a Joa, hijo de Joacás, el secretario real, dice, a reparar el templo. Esta es tercera parte, hermanos, la necesidad de que uno debe saber de cómo poder preparar o reparar o restaurar la mente, hermanos, para poder tener un liderazgo eficaz, hermanos, en nuestra vida, en nuestra alma. Es tan fácil se nos hace poder poner nuestra mente en lo exterior, pero pongámosla adentro, aquí, hermano. La necesidad, hermanos, de que nosotros tengamos, hermanos, de aprender, hermanos, a reinar, de aprender a botar esos altares y de aprender también a levantar un altar al Señor para poder tener esa capacidad de liderazgo, hermanos, de cómo llevar lo que Dios nos ha encomendado a nosotros, de quitar cualquier cosa que se anteponga a la visión de Dios, cualquier cosa, hermanos. Yo le diría, hermanos, que debemos de aprender a educarnos, hermano. Cómo poder, hermanos, emprender ese reinado, debemos de saber que es necesario leer, el escudriñar, el prepararnos. Todas esas cosas son puentes que nos pueden servir a nosotros, son puentes que nos pueden servir a nosotros para llegar a tener un éxito, de tener cómo saber ser ese rey para dominar esa alma, hermanos. Toda persona, hermanos, que ha llegado a un grado de conocimiento de Cristo, muy difícilmente va a venir cualquier persona a decirle, es que vos no podés, vos no sos nada, ya pecaste, ya no te vas a levantar de ahí. Recuerdo que una vez alguien creyente, pero con un sentimiento de legalismo, un yugo de legalismo, le dijo a una persona, lo estaba sentenciando a muerte. A cada persona le dijo, el que cae, cae delante de su Señor. El siervo que cae, cae delante de su Señor. Todos los reyes de Israel que cayeron, cayeron delante de su Señor. David cayó delante de su Señor y el Señor lo volvió a levantar. Porque quien lo llamó fue Cristo, hermano, a usted, no un hombre. Amén. Así que uno de los consejos, hermanos, que nosotros también podemos tener para poder saber cómo reinar es esta alma que muy fácilmente se puede desviar de los mandamientos de Dios, es que busquemos consejo. Y el mejor consejo que nosotros podemos buscar es el consejo de la palabra. Allí en ese consejo de la palabra hay muchos consejeros que escribieron ahí.
pero todos ellos escribieron del mejor consejero de consejeros. Y hoy está para nosotros, para servicio de nosotros. Así como estuvo para servicio de sus apóstoles, así está servicio para nosotros, hermano. Así que, gloria a Dios, la tarea pastoral y ministerial son de 24 horas, hermano. Pero si usted no le ha tocado las puertas del cielo, hermano, no le toque las puertas al pastor a medianoche, hermano. Si usted no ha levantado su teléfono de oración para llamarle: Señor, tan complicadas las cosas aquí en este virreinato de la familia. Hermano, no busque al pastor, hermano. Busque primeramente al pastor de pastores. Amén. Y después, ese consejo, hermano, que se le da a los ministros y que los ministros deben de dar, porque deben de saturarse con la palabra, y es la misma palabra la que va a darle claridad, hermano, a ese consejo que puede llegar a tener. Dice 2 de Crónicas 34:14. Dice esta versión, Hilquías. Un día en que Hilquías, el sumo sacerdote, estaba en el templo anotando el dinero, dice, reunido de las puertas, descubrió un viejo rollo que resultó ser de las leyes que Dios le había dado a Moisés. Mire, después de que empezó la restauración del templo, allí encontró, parafraseándoselo así, la Biblia que estaba empolvada, hermano. Ya hace tiempo la tenía ahí, hermano. Hace tiempo, empolvadita ahí. Y la encontró y dice, bueno. Y le empezó a leer, hermanos. Y se fue dando cuenta ahí de las barbaridades, hermanos, que hacía como rey. Y se dio cuenta que lo podía perdonar el Señor. Y empezó a rendirse más, hermanos. Porque nosotros nos damos cuenta que al leer más su palabra, más nos damos cuenta que necesitamos una dependencia total y absoluta de Jesucristo. Esos consejos, hermanos, que solo y únicamente en la palabra nos pueden dar, que nos dicen a nosotros, hermanos, que somos reyes. Dicen Proverbios, oh rey, oh Lemuel, dice. No es para los reyes darse el vino, embriagarse. Diría yo en este tiempo de tanta tecnología, no es para los reyes embriagarse de tanta tecnología. No es para los reyes. Porque los reyes deben de ponerse a pensar en cómo gobernar lo que le han dado. Imagínese usted, hermanos, a un rey o un presidente ocioso. Oh rey, no es para los reyes que una persona pueda estar ociosa, hermano, todo el tiempo. La Escritura dice que el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Uno de los reyes que vino a reconstruir el templo, hermano, fue Salomón. Un hombre capacitado, un hombre que le dio esa capacidad para gobernar. Asimismo Dios se la ha dado a usted porque lo ha dotado de ese Espíritu de Dios, hermanos, con ese don de sabiduría. Hermanos, para muchos que le es difícil la administración, para muchos, dice un dicho por ahí, hermanos, que es un poco tremendo. Dice que el tonto y el dinero no pueden andar juntos. Se divorcian rápido. Y ya tengo una persona, hermanos, que mi hermana, que le mando un saludo, viene cualquier persona y le dice, ay, estoy pasando una necesidad. Ay, sí. ¿Cuánto ocupa? Tanto. Ahí está. Y llega otra persona, mire que ocupa una... Verás que no tengo ni para comer, no tengo esto, no tengo aquello. Y sí. Hermanos, y lo tremendo es que no ha aprendido a gobernar lo que Dios le ha dado en su mano. No ha aprendido.
se deja llevar por las emociones. Yo dije, cuando escuché ese dicho, dije, Señor, ¿estás hablando de mí? Pero ese dicho le puse algo y le anexé algo, y es: bendito sea el Dios Todopoderoso, que le da al tonto sabiduría y le vuelve a tener y dar la capacidad de volverle a dar dinero en la mano. Porque, hermanos, lo ignorante de este mundo es que Dios ha traído para enseñarle a gobernar. Y debemos de aprender, hermanos, vuelvo y repito, a decir que no. A decir que no. Entonces, esas son las capacidades que nosotros debemos de entender, debemos de comprender, que nos pueden llevar incluso, hermano, a una pobreza literal, porque no sabemos gobernar nuestros sentimientos, nuestras emociones. Hay gente que ha redefinido lo que significa la pobreza, hermano, pero para unas personas que no tienen manos, las he visto que son más ricos que los que la tienen. No significa eso. Para una persona que supuestamente está en pobreza, debe de saber de que el éxito más grande es que el nombre de cada uno sea escrito en el libro de la vida. Ese es el éxito más grande, hermano. Pero todas las cosas que Dios nos ha puesto en nuestras manos, debemos de saberlas, lo que es administrar. Debemos de saberlas, hermanos, llevar. Cuando este rey Josías empezó a saber de que aún dinero se encontró en el templo, tuvo que aprender a administrarlo bien. Para todo el pueblo, tuvo que aprender a administrarlo. Ahora, yo quiero, en 2 de Crónicas 34, 28, hay algo escatológico ahí. Hay algo que pude ver, que lo miré de una manera escatológica. Dice: por eso el Señor no enviará esta desgracia sobre el pueblo durante la vida del rey, sino que lo hará después, de modo que el rey morirá en paz, sin ver todo el mal que vendrá sobre este lugar y su gente. Ellos, dice, le llevaron el mensaje del Señor al rey. Josías fue un rey que agradó al Señor, y toda la calamidad que venía iba a acontecer, pero cuando él ya no estaba, hermano. Si nosotros aprendemos a dominar nuestra alma, aprendemos a tener autoridad sobre lo que Dios ha puesto en nuestras manos, a saberlo gobernar conforme a su justicia y a su piedad, hermanos, las cosas que acontecerán aquí van a acontecer no estando nosotros, hermano, no estando nosotros. Ahí, más o menos en totalidad, con esto voy a terminar, unos 42 reyes, lo que es en Israel. Algunos dicen lo que es 44, pero, y eso, los que están en la escritura, porque no se habla acerca del reinado de los macabeos, que no está en la escritura, ¿verdad? Pero ninguno de los reyes que están allí en las escrituras fueron perfectos, ninguno. Solo hay un rey que es perfecto, y es Cristo, hermanos. Solo un rey que ha podido satisfacer el alma de Dios Padre, que ha podido agradar al Padre, y es Cristo. Cada uno de los reyes que están ahí en las escrituras, podemos aprender de ellos. Podemos aprender de saber de que, hermanos, ese rey, como se le conoció a David, su valentía, un hombre capaz de ir a la guerra y a la batalla, también en cierto momento tuvo ese menosprecio por ir a la batalla, esa displicencia por no orar y no estar preparado. Hubieron muchas cosas terribles que pudieron pasar a muchos reyes, y de esas historias nosotros podemos aprender de saber que en cualquier momento, hermanos, se nos puede presentar a nosotros una tentación, se nos puede presentar a nosotros
algo que quiera mover nuestra alma, y es que nosotros nos pongamos de rodillas y decirle: Señor, tengo esta debilidad. Señor, ayúdame a poder reinar como tú reinas, a poder dirigir mi hogar como tú lo diriges. Enséñame. Enséñame, hermanos, a que nosotros podamos reinar nuestra alma. Quiero decirles, hermanos, algunas cositas donde sale algunos pronombres que me llamaron mucho la atención. Hay un hombre, hermanos, de Amón como rey, que era el padre de Josías, y es que era un rey traicionero, hermano. Así que dentro del cuerpo de Cristo también puede existir eso. Personas, hermanos, que no aprendieron a ser fieles y leales. Debemos nosotros de aprender, hermanos, como Cristo. Son cosas que nosotros debemos de aprender a controlar nuestras emociones. Tengamos nosotros, hermanos, esa oportunidad de que pongamos nuestros ojos no en la codicia, a que pongamos nuestros ojos en el Rey, que únicamente puede saciar nuestra alma. Reyes que pudieron flaquear, hermanos, poniendo su esperanza en las cosas de este mundo, fueron reyes que fueron vergüenza, hermano, para su familia, para su casa, para Israel. Quiero, no sé, mi esposa me acompaña con un cántico. Si hay un ejemplo que nosotros podamos aprender cada día, es de Cristo. Que no tengamos temor nosotros de poder tener ese dominio, hermanos, de cómo gobernar nuestra alma, de cómo gobernar nuestras emociones, de decir no cuando no se puede, de poder, hermanos, creer lo que Cristo ha dicho de nosotros, hermanos, que somos reyes y somos sacerdotes. Que comprendamos que como reyes y sacerdotes debemos de cambiar nuestra mentalidad, hermanos, a cambiar nuestras costumbres, nuestras amistades, de cambiar nuestra forma de pensar, hermanos, de derribar altares que pueden llegar a nosotros a hacernos pensar cosas que Dios no ha dicho de nosotros, a mantenernos esclavos en la oscuridad. Padre, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, estamos aquí.